Ay, mi madre, pero ¿y cómo hacen eso? Refugio, Grupo de Cuidado con el Oración, micro. Grupo de Oración Juvenil. ¡Qué nervio! Yo habla del gato azul. Muchacho. Refugio es el primer lugar donde yo conocí al Señor de verdad. Significa una etapa muy importante y muy bonita de mi vida. Significa mucho sacrificio, mucha oración, muchas bendiciones que recibí a través del refugio y de la gente que pasaron por ahí. Es mi primer amor. En cuanto a muchísimas cosas, en cuanto grupo de oración, comunidad, amigos, vino a traer a mi vida un sinnúmero de cosas especiales que hasta hoy permanecen. Para mí Refugio fue una de las etapas de mi vida donde yo cambié como persona. Refugio significa para mí mi casa de oración, mi escuela, lo que yo hoy sé de Dios, lo que yo sé de manera de la iglesia, lo sé por Refugio, por mis hermanos, por todo lo que yo he aprendido de ahí. Refugio representa una etapa muy linda para mí y para todos los que participaron desde sus inicios. Además de una etapa linda, representa una etapa de muchísimo crecimiento y de muchísima renuncia a nosotros mismos como jóvenes. Ha sido un antes y un después en mi vida en la parte religiosa. O sea, Refugio ha sido mi Cristo, mi antes y después de Cristo, realmente. Siempre fue como un lugar de encuentro con Dios, un lugar de desarrollar el oído para escuchar a Dios y sobre todo el corazón. Para acoger a todos aquellos que estaban buscando cómo llenar un vacío en su vida, cómo estrechar su relación con el Señor. Pues ahí el Señor cambió nuestras vidas en una manera increíble con el grupo de oración. Lo que es mi vida hoy, en términos espirituales, comenzó en Refugio, o digamos que tuvo su pico de desarrollo en Refugio. De muchísimos sacrificios, muchísimo aprendizaje. Mucho pique también, muchas lágrimas. Formación, crecimiento espiritual. Yo diría que hace mucho honor a su nombre. Yo lo conservo en mi corazón muy guardado. Muchísimos quizás de nuestros amigos estaban en una discoteca haciendo muchísimas cosas y nosotros, no, que tengo un Felipe este fin de semana, entonces... O nos relacionan, tú eres Vladimir de Refugio, cuando ya hace años que yo salí de Refugio. Mi casa, lo que yo sé de Dios, lo que yo sé de la iglesia, lo sé por Refugio. Llegar a Refugio era llegar a encontrarme con Dios. Yo era un tigre sumamente tímido, yo no sabía ni cantar nada. Y todo lo que Dios hizo en mi vida como de manera puntual para que sea el Vladimir viejo y el Vladimir nuevo, lo hizo a través del grupo de oración Refugio. Refugio es un regalo, una bendición de Dios. Yo en el año 99. Pararara. Sí, eso fue en el 99. O sea que cuando Refugio nace ya yo estaba allá. Perdí un familiar bien cercano y entonces empecé a experimentar mucho vacío en mi interior. Yo me gradué del Colegio San Gabriel de La Dolorosa y ahí entonces en una misa de miércoles de ceniza me invita una compañera, yo le pregunto, ¿qué tú haces cuando tú te sientes vacía? Ella me dice, ¿qué tú vas a hacer esta noche? Te invito a mi parroquia. Y fui, su parroquia era la Inmaculada Concepción, en ese momento estaba el padre Domingo Espinal. Hubo un boom de la Parroquia Inmaculada Concepción a través de un curso Felipe que hicieron, en el cual participaron muchas personas del Colegio San Gabriel, en el cual yo estudié y me gradué. Y la gente de mi curso estaba muy paranoica y muy tocada por el Señor a través de ese curso Felipe.
Y en el San Gabriel hubo ya en cuarto de bachillerato un grupo de oración que era en las mañanitas de entrar a las clases. Y él hizo una dinámica para el miércoles de ceniza y luego me dijeron al final de todo eso, ¿qué tú vas a hacer el domingo? Te invitamos a la pastoral juvenil. Como esa gente se movían en la parroquia, ellos me invitaron a lo que en ese tiempo era pastoral juvenil, que estaba dirigido por Lanky y Wendy y esa gente. Luego más adelante, mis compañeros de estudio en San Gabriel, la mayoría estaban asistiendo a la parroquia, a la pastoral, y me invitaron. Recuerdo que por mucha insistencia de una amiga decidí ir, pero los domingos para mí era un día muy familiar y me era muy cuesta arriba, y yo sabía que eso me iba a traer problemas en mi casa. Y de ahí en adelante me quedé en la pastoral juvenil. Me trajo muchos problemas en la casa, porque en mi familia domingo era para estar en familia. Sin embargo, poquito a poco ellos se han ido integrando a la fe. Pero eso no quiere decir que yo no hubiera tenido problemas. O sea, era, Omar ya no quiere estar con nosotros. A Omar ahora hay que llevarlo a la parroquia. Yo estudié con Victoria y un sinnúmero de personas. No recuerdo si Omar estaba junto con nosotros o él era mayor, no recuerdo, pero somos del San Gabriel. Yo llegué a la parroquia, al igual que muchos, por Vicky, porque Vicky era mi vecina y yo fui dama de sus 15 y ahí en sus 15 conocí a algunos de sus amigos del colegio y me hice muy amiga de ellos. Yo llegué a la parroquia porque Víctor, Encarnación y Victoria son mis primitos de chiquitito. O sea, de chiquitico nos conocemos, de que nacimos, porque mi papá y el papá de él son canchanchanes hace 1.000.000 de años. No, yo llego a la parroquia, nos mudamos por ahí, ya teníamos como 7 u 8 años, llegamos ahí. Y comenzamos a hacer vida de fe en la parroquia. A los grupos de jóvenes yo llego cuando cumplo 14 años, porque mi hermano iba y no me dejaba ir hasta que yo cumpliera 14 años. Lo primero que me hacen a invitar es Jutecris, que es los domingos que se reúnen a las 5, Juventud Tesoro de Cristo, que era Lanky quien coordinaba. No era grupo de oración, era más dinámico que de oración. Teníamos la animación igual, siempre teníamos un tema, teníamos compartir, era los domingos que se reunían a las 5. En algún momento entró a nuestra vida la vida de oración y comenzamos a hacer el grupo de oración. Y llegamos a tener un momento, 4 reuniones en la semana. Teníamos un grupo de oración los lunes, un grupo de oración los miércoles, un grupo de oración los viernes y la pastoral juvenil los domingos. En ese momento había grupos de oración en las casas. Había uno muy conocido en casa de Vicky, Víctor, Encarnación. Pienso que eran los lunes que se reunían, Instrumentos de Amor. Wow. Había otro en casa de Sophie, etc. Eran pequeñas células que se reunían, entre otras cosas, a orar. Y en esos espacios, pues la oración sí fue como despertando. No es que no se oraba en pastoral, pero no era el carisma principal. Estábamos divididos en comunidades, pues mi hermana amada y querida Vicky Romy, bajo la guía del Espíritu Santo, claro, está en oración, pues como éramos un grupo muy sediento, o sea, teníamos ese deseo de servir, de servicio, pues el Señor puso la necesidad en el corazón de Vicky. En ese momento entonces surge la idea de mi hermana, de Vicky, de Romy, de fusionar todo eso. Éramos 3 grupos en uno solo. Vicky y Romy, que fueron las cabezas, las 2 mentes maestras que el Señor utilizó para que naciera Refugio, pues encendió en ellas la llama de que hacía falta algo y de que había gente ahí que podía acompañarlas a que funcionara ese proyecto. Y ahí nace Refugio, la unión de las personas que íbamos a los 4 grupos, que éramos los mismos, pero diferentes grupos. Es mi hermana Victoria, Vicky y Rosemary, crearon este proyecto. Hace miles de años, el Señor puso en nuestros corazones ese fuego de empezar algo nuevo. Teníamos una pastoral y un grupo de oración los lunes.
Entonces, como que el grupo estaba un poco, la pastoral y el grupo de los lunes estaban un poco en una pequeña aridez. Los jóvenes no estaban viniendo, ya estábamos un poco cansados de la rutina. Así como ella dice, era un tiempo donde había mucha aridez, ¿no? Mucha aridez de todo, digamos, de amistad, de espiritualidad, de todo, porque no íbamos. Éramos 5 gatos que íbamos al grupo de oración de los lunes, a la pastoral de los domingos, y Rosemary empezó a decir, vivíamos muy cerquita y era muy tarde en la noche, y me empezó a decir, Vicky, hemos de hacer algo diferente, y nos fuimos emocionando las dos. Era como un fuego que iba creciendo, una cosa muy grande. Entonces una noche yo fui a casa de Vicky, y no, súper tarde en la noche estábamos nosotras ahí hablando, Vicky, deberíamos hacer algo diferente. Le decía yo a Vicky, deberíamos hacer algo nuevo, cambiar el día, cambiar la hora, traer un nuevo concepto. Y entre nosotros se empezaron a crecer todas estas ideas, esta lluvia de ideas que nos emocionábamos tanto. Yo creo que el corazón se nos iba a salir de tanta alegría. Y fue tan grande la emoción que llamamos a Lanky, que en ese momento era el encargado de la pastoral y de los jóvenes, y nos atendió esa misma noche y también se contagió de todo el fogoncio que llevábamos dentro. Le presentamos este proyecto y Lanky, bueno, nos dijo, pa'lante. Hablamos con el sacerdote en ese momento y nosotros, bueno, nos pusimos en oración inmediatamente, convocamos a todos nuestros hermanos para que nos ayudaran a estructurar este grupo de oración. Y empezamos a hacer reuniones para que hayan colaboradores, servidores. Esto fue un poquito caos. Lo que saben, lo que se recuerdan, lo sabrán. De verdad llenó nuestros corazones. El Espíritu Santo de verdad que puso tantas ideas en nosotros que el primer día de refugio estaba súper lleno. Salieron muchos ministerios. Tuvimos un ministerio de música, un ministerio de danza. El de teatro, el de danza, el de acogida, el de pastoreo, el de intercesión. Era como que surgieron talentos que estaban bastante escondidos y fue algo súper bonito. El primer día de refugio, hace 15 años, el 16 de enero de hace 15 años, era una fiesta preciosa. Estaba abarrotada de jóvenes la parroquia ese día y se danzó, se bailó, hubo teatros y así fueron pasando, bueno, cada viernes era prédicas muy chulas, muy animadas. Y salíamos a dar retiros, a pueblos, o sea, de verdad que fue lo mejor de mi juventud. Uno ve refugio y uno dice, wow, qué chulo, pero el refugio ha pasado por cosas. En refugio, por refugio y para refugio vivíamos los servidores de ese momento. Cuando no estábamos programando lo que iba a pasar en refugio, estábamos juntos porque teníamos que orar por refugio, o peleando porque queríamos hacer algo, porque no queríamos hacer algo que iba a pasar en refugio. O sea, mucho tiempo de nuestra vida giró en torno a lo que era refugio y las actividades que allí se iban a desarrollar. ¿Qué no hacíamos? Nosotros hacíamos de todo, nosotros no teníamos ninguna otra vida que no fuera refugio. Cuando no era ensayo lunes y miércoles de música, reunión de servidores los jueves, de martes, los jueves, después los diferentes ministerios, si tú estabas en el de teatro, si tú estabas en el de caridad, si tú estabas en la intersección, no puedo decir intersección. Se hicieron muchísimas reuniones, muchísimas tardes de oración y noches de orar muchísimo. Luego se empezó a darle forma al proyecto. Y yo recuerdo una etapa de mucha oración por parte del grupo, de mucha planificación, de ver cuáles iban a ser los ministerios. Ponernos de acuerdo en muchas cosas no fue tan fácil. Para elegir el viernes fue difícil, porque viernes la gente piensa social de una vez y lo pusimos a las 7 de la noche y era complicadísimo y al final el horario que nos resultó fue el de las 8. Recuerdo esos inicios, el debate que tuvimos para el bendito nombre del grupo, bendito sea el Señor. En sillas plásticas nos reunimos Jelly, Leslie, Vicky, Romy, etc. Y estábamos hablando del nombre. Uno era Emuná y el otro Refugio. Y tuvimos un gran debate. Yo era Team Emuna, pero al final perdí y ganó Refugio. Pero ahora Refugio lo llevo en el corazón. Sin embargo,
es algo como sumamente maravilloso, porque independientemente de cómo pasaran las cosas tras bastidores o de cómo tuviera el ambiente entre nosotros, por la manifestación de Dios siempre estaba. Y confiamos, Dios va a mandar gente, y Dios mandó gente. Y mientras más bienes pasaban, más gente había, y era una cosa que no cabía, había que buscar sillas, una locura. Había un equipo de coordinación como de 15 gente, y después había otro grupo que también eran líderes de la comunidad jóvenes, que no eran coordinadores, sino que eran de apoyo. Y así comenzamos. Un grupo que serían los colaboradores, y otro grupo que serían los servidores. En los colaboradores estaríamos los músicos. Yo tenía la inquietud y el enfoque, y me invitan a mí a participar del grupo de oración como colaborador del Ministerio de Música, que en ese tiempo iba a ser dirigido por Rosalind Moreta. También me recuerdo de muchas reuniones, mucho piso en casa de Vicky y mucho ensayo en ese ministerio, intentando enseñarle a esa gente la canción como Víctor era el único que tenía carro, eso no es como ahora. Era un carrito blanco que tenía Víctor Encarnación, donde ahí es que se movía el ministerio entero. Ahí yo recuerdo que había mucho ensayo, porque mi experiencia como tal más viva fue de parte del Ministerio de Música. Había mucho ensayo, horas y horas de ensayo siempre. Los últimos ensayos antes de iniciar Refugio, saliendo a la 1:00 de la mañana del ensayo de mi casa. Ensayos en casa de Irwin, en casa de Toán, en casa de Víctor también, saliendo muy tarde. Casi todos los días se ensayaba. Hasta esa hora los padres no querían matar. Tú sabes, en mi casa me querían matar porque era en mi casa el ensayo, la bulla, la cosa. Siempre estuvimos bien activos, sirviendo de todas las maneras que encontrábamos y no dejábamos espacio para más nada en la semana. De repente, con un buen proceso de planificación, un seguimiento de formación previa, trabajamos con Esther Hernández, creamos unas cuantas reuniones, organizamos cómo iba a funcionar todo. Un semi-retiro pasadía para orar, se llevó a Esther Hernández. Pero ya Refugio entonces asume todo lo otro y termina siendo el refugio que conocemos ahora. Eran 2 horas en las cuales llevábamos muy parecido al esquema que hasta ahora mantienen, en el cual se desarrollaba un tema. Tuvimos música en vivo, hasta ahora ese es el esquema que se mantiene, pero era nuevo dentro de todo lo que se vivía en el momento. Muchísima música en vivo, Víctor Encarnación tocaba, luego Vladi tocaba muchísimo, luego recuerdo el proceso en que Ercira fue aprendiendo a tocar. La animación, todo lo que se hace todavía en el esquema actual, pero haciendo espacio a la oración un poco más profunda, permitiendo el desarrollo de los carismas, permitiendo que el Espíritu Santo pues fuera el principal protagonista. Y lo lanzamos, arrancamos con este proyecto. Fuimos el primer día del grupo de oración. Cuando comenzó Refugio, su primera noche, fuimos. Había mucha emoción, había muchos nervios, la asistencia de los jóvenes había disminuido en las estructuras anteriores y teníamos como el sustico de si va a ir gente, de si no va a ir gente, de qué va a pasar, de si va a gustar. Recuerdo que había todo un escenario, había una cosa, una algarabía, que la batería, que sí, había mucho nerviosismo. Y recuerdo como ahora, que me recibió Vicky con una sonrisa de oreja a oreja, lo recuerdo como ahora. Ella hizo con muchísimo esfuerzo unas lamparitas, unas velas colgadas del techo para la inauguración de Refugio. En medio de la efusión empezaron a caer las velas como fuego del cielo. En varias ocasiones tuvimos mucho disturbio con las velas. Sí. El primer día de Refugio, el primer retiro de Refugio. Y ver cómo todos se ponían alrededor para orar por cada uno. O sea, era de manera, había que orar, todos se paraban y se regaban. No era que se quedaban en la parte posterior. Todos. Todo grupo de oración tenía, o como toda enseñanza que queríamos impregnar a los muchachos en el grupo, no era solo tema, sino que tenía una parte vivencial, o como le llamamos, una dinámica o algo que había que hacer.
recuerdo que para todos los temas siempre andábamos buscando una escenografía y qué es lo que vamos a hacer. Las Pascuas eran eventos muy importantes para nosotros. Siempre se había un gafete, un regalito, un souvenir que se le daba, algo en la entrada, y siempre había una dinámica, algo, que no era puramente la oración, sino que había algo, un signo, un gesto, algo como que aplatanaba el tema, que hacía que tú palparas con alguno de tus sentidos lo que se estaba haciendo. En Refugio nos hemos caracterizado por ser bastante creativos, y recuerdo que para todos los temas siempre andábamos buscando una escenografía y qué es lo que vamos a hacer. Las Pascuas eran eventos muy importantes para nosotros. Pero recuerdo una vez que me tocó coordinar y necesitábamos cajas. Y entonces yo recuerdo que nosotros dimos vuelta por todas partes buscando cajas y terminamos en un zafacón de la tienda del Canal. Y yo recuerdo que yo me metí al zafacón a buscar cajas y con un pañito la limpiamos y después la entramos a mi carro para llevarlas a la parroquia. La caja no ponen sucias, eran cajas de muebles que sacan de ahí, pero estábamos en el zafacón buscando las cajas. Una de las cosas más famosas que esa dinámica recorrió muchísimas parroquias, inclusive llegamos a tomar guagua hasta San Cristóbal, fue la cena. Preparamos un retiro que le titulamos La Cena del Señor, fue en la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II, y habían como 50 o 60 jóvenes, y habíamos invitado otros grupos de oración para que nos ayudaran. La idea era preparar el Señor Jesucristo te escribió una invitación personalizada, la pasábamos por debajo de la puerta. Mira que dentro del retiro el Señor Jesús quiere cenar personalmente contigo. Y había su vino, su pan que se le daba a cada quien, y era una manera de como llevar al Señor de manera palpable, no solamente tema. O sea, fue tan memorable ese retiro que no solamente los que fueron a recibir, sino los servidores salimos transformados, y de hecho se quedó como si fuera una especie de institución dentro del refugio. La Cena del Señor. Andábamos dando retiro Felipe y retiro por toda parte, hasta en Higüey llegamos a ir una vez. San Pedro. Ay, sí, los muchachitos de San Pedro, ay, sí. De coger para un pueblo donde tú no sabías dónde iba a dormir a predicar, hasta armar un taller de profesiones para ayudar a los jóvenes en su proceso de discernimiento vocacional. Y recuerdo como nosotros subimos en un camión de esos cama larga, la Ijaxo, todito por una loma, nos llevaron a una casa y dormimos todos tirados en el piso. Todavía me recuerdo cuando fuimos a Higüey, un retiro que eran, ¿cuánto? 90, 100 jóvenes, bueno, muchísimos jóvenes. El Señor se manifestó de una manera increíble. 3 días en Higüey, nos fuimos, nos la bandeamos así sin saber dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer. Éramos un grupo de 15 o 20 servidores y nos dividieron en diferentes casas. Pues el Señor se manifestó de una manera increíble. Hacíamos siempre muchas actividades, habían convivencias, after parties, muchísimo. Nos íbamos en molote, nos cogíamos con lugares. A McDonald's el nuevo, cuando lo pusieron en la Nuñez, le dimos hasta que se acabó. Salíamos con mucha hambre de ahí. Entonces terminábamos regularmente en la casa de Jenny, en la casa de Vicky o en la casa de Sheila, regularmente haciendo espagueti. O en Parking Lot. El caso es que terminábamos comiendo. Seguimos juntándonos para comer siempre. Parking Lot, esa gente vive de nosotros los viernes. Salíamos a comer todos los viernes después del refugio, le llamábamos el after party. Entonces ya comiendo ya no había de que el coordinador, el servidor, el que vino nuevo, estábamos todos ahí comiendo y había un ambiente como de unidad, de hermandad, y eso fue haciendo que la gente se fuera haciendo amigos. Entonces de refugio, si nos mantenemos ahí, van a salir lo que van a hacer quizá tu esposo o tu esposa, va a salir tu padrino de boda, tu padrino de confirmación, el padrino de tu hijo, o sea, van a ser unos lazos que van a perdurar por siempre, o sea, y eso es algo que a mí refugio me dejó y que me lleva en el corazón, que lo llevo en el corazón. Ahí están mis hermanos, los que son
iban a ser mis compañeros de vida hasta que yo parta a la casa del Padre. O sea, son personas que están presentes ahí siempre. O sea, como que tú te das cuenta, wow, no fue algo que pasó por encima. O sea, fue algo que realmente tuvo un efecto, surtió un efecto. O sea, que después de 15 años, que sea con un amigo que Dios te regaló aquí, lo hace sumamente especial. Para mí lo importante de todo que me ha regalado mi grupo es el tesoro del refugio, ha sido la amistad, que es algo que en estos tiempos es difícil encontrar un amigo. Entonces, sí teníamos muchos teníamos problemas con nuestros padres, porque no todos teníamos la dicha de tener padres católicos o padres que iban a la iglesia, y a ellos les parecía muy cuesta arriba el hecho de que esta muchacha todo su tiempo libre quiere estar en la iglesia o haciendo algo para ir a presentar a la iglesia. Entonces, a todos esos jóvenes que están viviendo también situaciones como esa, decirles que nada, que oren y que le pida a Dios que intercedan por sus padres para que ellos puedan comprender todas las bendiciones que ustedes reciben en el refugio. Atrás de la mamichula anterior que estaba, la bonitica anterior que estaba hablando, llego, pero, o sea, a la parroquia llego por medio del refugio. Y mira, o sea, una presencia grandiosa, tú sabes, las reuniones que se hacían y los compartir de esa parte, de ese grupo de hermanos. Pero sí, el refugio fue una etapa que marcó para siempre mi vida. Pero fueron muchas cosas, muchos retos, muchas ideas que no las guardamos en una gaveta. O sea, nacían en nuestros corazones y siempre entendíamos que lo que queríamos era porque el Señor lo quería. Y nada más decíamos cómo y cuándo y para adelante. Y como esas cosas, muchísimos proyectos, muchísimas actividades que gracias a Dios se fueron haciendo. Porque no hay manera, si no es por el Señor, que el refugio hubiera llegado hasta donde ha llegado. Nunca dejen de dar galletitas después de la misa, porque estamos atrayendo almas, estamos atrayendo personas para nuestra religión.